Bueno, chicos, buenas tardes, hola. Hola, César. Buenas tardes, profe. Bueno, chicos, arrancamos. Hoy vamos a ver elementos de fijación, elementos de unión. Es indistinto cómo lo podemos llamar. Los elementos de fijación, los elementos de unión son piezas, elementos de máquina que sirven para unir, para fijar, para ajustar distintas piezas en una máquina, en un mecanismo o en una estructura fija. ¿Sí? Los elementos de unión los podemos dividir en dos grandes grupos. Elementos de unión. Sí. Está bien. Para abreviar. En dos grandes grupos se pueden clasificar. En los fijos o permanentes, y desmontables. ¿Sí? Fijos, permanentes y desmontables. ¿Qué son los elementos, los fijos o permanentes? ¿De qué estamos hablando aquí? En fijo o permanente puede entrar el tema de los roblones, de los remaches, ¿sí? Y también se considera la soldadura. Si bien es cierto, no es un elemento de unión, es un proceso por el cual se fijan piezas, se arman estructuras. Y en los desmontables están las chavetas y los tornillos. ¿Sí? Denme un like cada tanto para que yo sepa que me están entendiendo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Pasamos a la pantalla. Primero vamos a ver, entonces hemos dicho, elementos desmontables son los tornillos y las chavetas. A su vez los tornillos se clasifican en distintos tipos y las chavetas también. Y los fijos o permanentes son los roblones o remaches y la soldadura. ¿Está? Tornillos. Se clasifican a su vez en dos grandes grupos, de unión o tornillos de potencia o de movimiento. ¿Sí? Tornillos de unión, potencia, movimiento. ¿Cuáles son los tornillos de unión? Los tornillos de unión son los que se usan para unir dos chapas, para ajustar por ejemplo, este tornillo. Ahí el profe está mostrando un tornillo con arandel y tuerca. Sí. Bueno. Acá está el tornillo. ¿Sí? Por Sí. ejemplo, ese es un tornillo con cabeza hexagonal, el que está mostrando el profe, con arandela y tuerca. Y tiene una muesquita ahí en la cabeza del tornillo. Muéstrasela, Julio. Sí. Tiene una rayita o unos números, ¿sí? Que eso, en este caso, informa el grado de dureza del tornillo. Puede ser de un acero común o puede ser de acero duro, depende del tipo de trabajo que tiene que realizar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Acá yo tengo, fíjense si se ve, este es un tornillo que sirve para ajustar la rueda de un auto. ¿Está? ¿Lo ven? No tiene tuerca. Esto va directamente a la masa de la rueda. ¿Sí? Él atraviesa la llanta
y ajusta directamente la masa. Este es un prisionero porque no tiene tuerca. La rosca del tornillo está directamente en la otra pieza. ¿Sí? Este es un tornillo de encarne. ¿Lo ven ahí? Se usa para madera, carpintería. Esto también se podría considerar un prisionero porque cuando entra en la madera va formando la rosca de la hembra, digamos, por sí solo. El problema es que depende de la dureza de la madera que sirva después para ponerlo en el mismo agujero o capaz que hay que hacer otro agujero cuando lo desmontamos. ¿Por qué es desmontable? Porque lo podemos poner y lo podemos sacar. Por eso los tornillos se llaman desmontables. En los tornillos, estos son los tornillos de unión. Sirven para unir, para ajustar. Y después están los tornillos de potencia o de movimiento. Si han visto funcionar una morsa en un taller, o el gato de un auto, de ese gato que se ve, ahí tiene el profe, mira, ahí el profe tiene una prensa, ¿sí? Y tiene un tornillo, ahí la prensa, ¿cómo funciona? Hace la gira, Julio, para arriba y para abajo. Ahí está bajando. Ahí está subiendo. El juego. Sí. ¿Entiende cómo trabaja? Sube y baja. Lo que pasa es que al momento de ajustar una prensa, el tornillo está transmitiendo potencia y a su vez un tornillo en movimiento porque está empujando. Supongamos que queremos encuadernar un libro. No sé si más o menos conocen el proceso de encuadernación, pero se ponen las hojas, los folios, algunas veces se lo ata, se pone un pegamento y después con una prensa se va apretando para que agarre bien y no quede todo suelto, se lo tiene un rato. Otra prensa que hay, yo no sé si en la casa de ustedes puede ser que haya, es para hacer los matambres prensados. ¿Alguna vez han comido un matambre, un arrollado de matambre prensado? Eso se usa bien en una prensa que son tornillos de madera que sirven para ajustar, para apretar y tenerlo al matambre hasta que se enfríe. El gato del auto. El gato del auto, creo que hay en los apuntes que les he pasado, hay algunos ejemplos. Creo que hay de un gato de un auto. Ese es un tornillo de potencia, porque el tornillo, al moverse, transmite potencia y lo está sosteniendo al auto. Entonces está haciendo un esfuerzo grande ahí. Otro ejemplo es el de la morsa, como les decía. La morsa es un tornillo de movimiento. Se cierra y se abre y ajusta. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos los tornillos de fijación y los tornillos de potencia. ¿Qué interesa en el tornillo? Están las distintas partes del tornillo. Tenemos la cabeza, esta es la cabeza, el cuerpo, la zona enroscada. Algunas veces la rosca puede llegar hasta la cabeza, otras veces, como en este caso, tiene una determinada distancia nomás, ¿sí? Los filetes, estos son los filetes donde ajusta la tuerca, y esto es lo que importa de los tornillos, la rosca. Los filetes es la rosca del tornillo. Y la tuerca, a su vez, esto es macho, la tuerca es hembra, a su vez también tiene rosca, tiene una rosca que es la que permite la unión, ¿sí? La rosca es una espiral. Ustedes tienen los apuntes, lean los apuntes, yo si puedo voy a subir algo. Es una espiral que se desarrolla a través de un cuerpo cilíndrico. ¿Cuántos tipos de roscas hay? Hay distintos tipos de rosca, pero nosotros nos vamos a manejar con dos tipos de rosca. La métrica, que es
en su origen es por normas ISO y la Whitworth, norma inglesa. ¿Qué diferencia hay entre una rosca y la otra? Es el ángulo del filete. Acá tiene un ángulo. A ver si puedo subir una pieza, un documento. Bueno, aquí tengo, ya que estoy, aquí tengo, ven, ¿no? Tengo una chapa, otra chapa, una arandela. ¿Para qué sirve la arandela? Para permitir el ajuste. Es para que la tuerca o la cabeza no trabaje directamente sobre la chapa. Y en este caso hay una contratuerca que sirve para que no se afloje, para darle seguridad. ¿Sí? Hay distintos tipos de arandela. Esta es una arandela Grove, una arandela que trabaja con un resorte. Cuando yo ajusto, acá falta la tuerca, cuando yo ajusto, la arandela hace un esfuerzo y no permite después que se afloje el tornillo. Esto es antes de ajustar y esto es de ajustar. Tipo de arandela. Y de tuerca. Acá están los distintos tipos de tuerca. Tipos de tornillo, hemos dicho, esto es un prisionero porque ajusta en la otra parte de la pieza. Acá y el tornillo, acá tengo tuercas fijas, entonces el tornillo empieza a mover y permite que esto, fíjense con lo que hemos visto el otro día, es un mecanismo interesante, después lo vamos a analizar en todo caso, esto con la dinámica, con el análisis topológico, ¿sí? Eso ya sirve para hacer un análisis. Entonces, al girar esto, ¿qué hace? Las tuercas se van corriendo, perdón, fija, esta se va corriendo, se abre o se cierra y permite que suba o baja. Es un tornillo de movimiento porque transmite potencia. Al moverse transmite potencia, está trabajando acá. Todos los tornillos trabajan. Ya vamos a ver a qué esfuerzo están sometidos en general. Esta es la famosa morsa, ¿sí? Cuando yo giro acá, se cierra y en algún punto ajusto una pieza, algo que yo estoy trabajando. Este es un tornillo sin fin, ¿sí? Que también hace fuerza, también es tornillo de movimiento. Acá hay ¿Entiende? unos, ¿Cómo? Acá tengo, mira, un sinfín. ¿Qué hago? ¿Salgo? No. Ellos pueden mirar por mi... Ah, está bien. No, yo para no salir no tener problema. No salga. Bueno, voy a explicarle. Sí, miren, acá tienen el sinfín y la corona. Esto se usa para como reductora de velocidad. Después más adelante ya lo vamos a ver. Vos Lo tenías importante acá, sí, lo importante acá es que los tornillos, después van a ver ustedes, que pueden ser de simple entrada, doble entrada, 3 entradas. Este tiene dos entradas. Yo le voy a mandar un documento que tengo ahí que estaba armando sobre rosca para que lo vean. Está bien, está Ahí bien. se van a dar cuenta. Bueno. Sí, seguimos. Ahí el profe, después volvemos en todo caso, que ya que estamos con tornillos de movimiento, tenía una barra en la mano, que es un tornillo de movimiento, que es un nucillo de un torno. Después vamos a mostrar un torno, vamos a ver tranquilo, pero es para que vayan viendo. Acá tenemos distintos tipos de rosca. Rosca para tornillo de transmisión de movimiento, barra potencia. Rosca cuadrada, rosca trapecial, no, rosca diente de sierra, perdón, rosca trapecial, rosca redonda. Esto
Cuando el profe le muestre, ese tornillo, esa pieza, ese usillo tiene este tipo de rosca. Esto sirve, esto también se usa para transmitir movimiento. ¿Esto dónde se usa? A pesar de que no genera mucho esfuerzo, este tipo de rosca. Se usa en los enganches de los vehículos, de las camionetas. Van a ver que tiene un tipo de rosca redonda. Es para que sea más rápido, más fácil hacer el enganche. Pero también se usa en el culote de un foco. Lo que pasa es que en el culote de foco no, también es para que sea más fácil y con la mano uno vaya controlando el ajuste, ¿sí? Estos son los apuntes que yo le he mandado, ¿no? Así que, bueno, acá tenemos los dos tipos de rosca de los tornillos de fijación. Este dice 60 grados el ángulo. Este es rosca métrica. Tenemos la tuerca y tenemos el tornillo. Todo esto está normalizado, no solamente por una norma, sino por distintas normas. Y esta es la rosca Whitworth, que es más redondeada aquí en el extremo, en el valle, y el ángulo, en vez de ser 60, es 55. A lo largo de los años, desde el desarrollo de la era industrial, digamos, y poco antes, nunca se pudieron poner de acuerdo los alemanes con los ingleses. Cuando apareció los americanos. Así que tenemos dos roscas fundamentales y distintos tipos de rosca de movimiento. ¿Sí? Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Acá está un resumen, digamos. B aguda, dice 60, eso es para la métrica. Esto dice nacional americana, unificada, es decir, los americanos han desarrollado algo y después han hecho algún producto unificado con la norma ISO 60 también, nada más que la punta no es aguda, es más roma. Filete truncado, es de 60 grados también, es tipo métrica, pero acá le han rebajado. Acá están los distintos tipos de rosca. Rosca paso grueso, rosca paso fino, genera una gran mayor firmeza de la unión y se utilizan sobre todo en la mecánica, en la industria automotriz. Ahí tienen los distintos. Rosca paso extra fino, rosca de 8 hilos, rosca B aguda, ¿está? Tienen la clasificación. Estamos volviendo al principio, recién estamos viendo el apunte. Dice, los tornillos son generalmente de rosca derecha, excepto en algunos casos excepcionales, como los tensores de cable, en los que las dos varillas que forman el tensor han de ir roscadas en sentido contrario. ¿Por qué? Por razones de seguridad. La rosca gas también es rosca izquierda. ¿Por qué? Por razones de seguridad. Todo el mundo tiende a agarrar un tornillo o una tuerca y desenrosca a la derecha. Entonces, por eso las cosas que necesitan seguridad es a la izquierda. Por ejemplo, la rueda de un auto, los tornillos de una rueda del auto son contrarios al giro de la rueda. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá están las partes del tornillo. Sí. César. Sí. Por ejemplo, en una moladora, cuando ustedes, no sé si conocen la moladora, que tenemos una piedra de un lado, del otro lado un cepillo. Entonces son roscas también, con rosca derecha y rosca izquierda. Porque no se olviden que gira en un sentido y obligadamente tenemos que tener a la izquierda una rosca izquierda justamente, para que no se nos haga el cepillo, por ejemplo, si tenemos un cepillo. Y si tenemos a la derecha una piedra, bueno, ese tendrá rosca derecha. Ahí también se usa. Bueno, acá está, dice cómo dice, en la figura se observa el desarrollo de la hélice y las partes y parámetros principales. Es una hélice que se desarrolla
en el vástago, eso genera una rosca, ¿sí? ¿Han recibido el cuestionario, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sobre estas tablas el profe va a armar un práctico. ¿Mm? Aquí están la rosca métrica y la rosca en pulgada o la, ¿cómo se llama? La rosca Whitworth, ¿sí? Tenemos rosca métrica, Whitworth y unificada, ¿sí? Entonces una tiene las dimensiones en pulgada y la otra en milímetro, ¿está? Y la unificada tiene una relación en más milímetro, tiene una relación entre ambas. Ahora, la rosca Whitworth y la rosca métrica no son compatibles. Si yo tengo una rosca, una tuerca con rosca de Whitworth de similar diámetro a un tornillo con rosca métrica de similar diámetro y distancia de filete, no son compatibles. ¿Por qué no son compatibles? Porque tienen distinto ángulo, ¿sí? No va a ajustar. Puede avanzar 1 o 2 hilos y después se traba la tuerca o se traba el tornillo, depende qué es lo que estemos haciendo. Julio, explícale un poquito de esto, de Sí, la lo que rosca pasa es que cuando o hablamos de rocas, disculpen, cuando hablamos de rocas Weaver y métrica, los pasos son diferentes. ¿Por qué son diferentes los pasos? Porque justamente se miden diferente. ¿Eh? La Weaver vamos a medir en hilos por pulgada, hilos por pulgada. Y en la métrica estamos midiéndolo por milímetros. ¿Ah? Por lo general, cuando vamos a comprar un bulón de media pulgada, será 12.76, digamos, en la medida exterior y con 12 hilos por pulgada. Y cuando vamos a comprar un bulón no de media, sino de 12 milímetros, entonces el paso de eso será 1 milímetro, por ejemplo. Entonces tenemos un bulón, una métrica de 12 por 1. Y en cambio en la Weaver tenemos un bulón de media pulgada por 12 hilos. O sea, de ahí, digamos, la diferencia grande que hay, ¿no? Entre uno y otro. A su vez, la roca, tanto métrica como el torno a la rosca. Podemos hacer con tarraja la rosca. Bueno, eso le voy a explicar así bien en forma práctica cómo realizamos ese trabajo. Y hace rato que hablaban de el número de entrada que tiene el bulón, o sea que el número de vueltas que tiene, digamos, una entrada, 2 entradas, 3 entradas. Eso es porque, fíjense en ustedes, si tiene una sola, girar la tuerca, transmite potencia. Esto puede usarse para una prensa. Se usa también en los tornos, tiene una tuerca y tiene el tornillo de potencia y la tuerca. También vamos a encontrar este tipo, digamos, de accionamientos en todo tipo, digamos, de piezas que tengan que realizar una fuerza. O sea, nosotros con una pequeña fuerza acá se transmite mucha fuerza. Lo que habla el profesor. Las morsas son un espectáculo porque se imaginan que ustedes giran acá, tienen un brazo de palanca y, por supuesto, la fuerza que hacen entre las mordazas es muy superior, ¿no? ¿Listo, César?
Bueno, Sí, yo sigo. bueno, bueno, lean los apuntes, después le vamos a ir agregando algunas cosas si hace falta. Tienen el cuestionario, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tenemos? Tenemos los elementos de unión, los tornillos, y ahora vamos a hablar un poquito de chaveta, ¿sí? Bueno, ¿qué son las chavetas? Las chavetas son elementos de máquina que sirven para montar, por lo general, una rueda en un árbol. Árbol les llamamos a los ejes, hay árboles y ejes. El árbol sirve para transmitir potencia, el eje sirve para sostener ruedas. Esa es la diferencia que vamos a hacer más adelante cuando lleguemos a ver ese tema. En los árboles se montan ruedas. ¿Las ruedas qué pueden ser? Una polea, una rueda con diente, por ejemplo, el tornillo sin fin que ha mostrado recién el profe, eso se considera un árbol. Y eso engrana con una rueda con diente y genera y transmite potencia y transmite energía y transmite movimiento. ¿Sí? Ahí estamos de nuevo. Entonces, la chaveta, ¿dónde va? Fíjense, ahí tiene la rueda dentada, la rueda dentada tiene el profe, eso se después engrana, se llama engranajes cuando se junta con el tornillo sin fin, para que esa rueda montada en un árbol, no tenés un árbol por ahí, como para que ponerlo así nomás, A ver, espera. para que la rueda sea solidaria al árbol, necesita un elemento de máquina que la trabe. ¿Con qué la traba? Con una chaveta, ¿sí? Se puede trabar, depende de la potencia, se puede hacer con un tornillito que se le hace un agujerito a una parte de la rueda que se le llama cubo y se lo ajusta sobre el árbol, ¿sí? Fíjense, a ver, si tienen aquí, fíjense, está presentada la pantalla, ¿se ve? Chicos, Sí, profe. bueno, esto es el árbol, esto es el árbol. Sobre este árbol vamos a montar esta rueda, que es un engranaje cónico en este caso, ¿sí? Ya vamos a ver engranaje. Esta parte del engranaje se llama cubo, ¿sí? Entonces, en el cubo de la rueda se hace un chavetero y en el árbol se hace otro chavetero. En este caso se pone una lengüeta, es un tipo de chaveta, se desplaza la rueda y se traba. Cuando esto gira, la arrastra la rueda. O puede ser al revés. Puede ser que gire esto y lo arrastra al árbol. ¿Sí? Entonces, eso es una chaveta. ¿Está? La chaveta, entonces, se dividen en... Después lo vuelvo a subir. Acá tenemos otro caso, por ejemplo. Este es una polea. Este es un árbol. Acá hay una chaveta lenticular. Esta polea encaja acá y cuando gira el árbol o gira la polea, depende cuál es el que lleva el movimiento, la arrastra, se solidariza. Si no, daría vuelta y no funcionaría. Esta es una chaveta transversal. Después volvemos sobre esto. ¿Mm? ¿César? Sí. No, acá hay, pero no tengo el árbol, digamos. No importa, no importa. ¿Ah? Ya le mostraba Bueno, acá algo del práctico. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, ya lo voy a buscar. Ya le contaba cómo se hace el práctico, inclusive. Bueno, Entonces, chavetas. Yo le hago esta clasificación sencilla a la entrada porque con esto se ordenan, después con el examen final les sirve. La chaveta, ¿cómo se clasifican? Longitudinales y transversales. Las longitudinales, a su vez, en longitudinales propiamente dicha y en lengüetas. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí?
Entonces, las longitudinales propiamente dichas se le llama a las chavetas que son tipo cuña, que hay entre esta cara y esta cara hay una diferencia del 10%, hay una inclinación, es cuña, esto entra como una cuña. La lengüeta, esto visto de arriba es así, esto es derechito. La lengüeta tiene las caras paralelas. Esta es una lengüeta, vista de arriba puede ser así. ¿Sí? Ahí en el práctico les pregunto qué tipo de... Entonces, la diferencia entre la chaveta longitudinal propiamente dicha y la lengüeta es que la chaveta es acuñada, la longitudinal propiamente dicha, y la lengüeta tiene las caras paralelas. Esto significa que al momento de montar no se monta una rueda cuando se usa esta chaveta de la misma manera que se monta una rueda cuando se usa esta lengüeta. Ténganlo presente. No está en el práctico, pero lo preguntamos. Yo recién le he explicado cómo montábamos la rueda, esa rueda dentada cónica en el árbol que tenemos ahí en el práctico. ¿Sí? Bueno. Dentro de las longitudes, de las acuñadas hay distintos tipos, hay con cabeza, ahí pueden ser tangenciales. Dentro de la lengüeta hay dos grandes grupos, la lengüeta común y la lengüeta lenticular. La lenticular, recién la han visto, es así. Tiene una media, es como, no es media luna, pero tiene un espesor, es lenticular o semicircular, se le llama. ¿Sí? Ahora voy a subir a ver si podemos ver el tema de la chaveta.